Bienvenido a este nuevo episodio de Conexión Alternativa. Mi nombre es Patricia. Yo soy Noni. Y hoy tenemos una invitada especial que en estos momentos se encuentra en Chile, Joana Becerra. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola, gusto en saludarlas. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Con Correcto. gusto. Joana es psicoterapeuta transpersonal, máster en constelaciones familiares, hiciste biodecodificación, sanación cuántica en terapia regresiva y formadora en constelaciones familiares. Correcto. Cuéntanos, Joana, ¿cómo comienza tu historia con todas estas terapias que son súper interesantes y hermosas, porque me encantan todas? Sí, sí. Bueno, yo comencé en el mundo de las constelaciones hace casi 8 años. Bien, yo me formé fue en administración de empresas, o sea, trabajé fue en esa área cuando estaba más joven que ahora. Bien, yo tengo 3 hijos adolescentes y en su momento estaban bastante pequeños. De hecho, tengo 2 que nacieron con 1 año y medio de diferencia. Entonces, ya con el nacimiento de mi segunda bebé, ya me fue un poco complicado el tema de trabajar fuera de casa. Bien, Okay. por lo que me tocó comenzar a dedicarme de lleno al hogar, al cuidado de la familia. Nace mi tercer bebé y, o sea, de lleno con el tema de la familia, pero estaba con esa sensación, o sea, de búsqueda, ¿bien? Pero no la tenía clara, simplemente la sentía, o sea, me ponía de repente a desarrollar otras habilidades también creativas, me iba bien, pero yo sentía que no era eso lo que yo estaba buscando. Hace casi 8 años, una prima de mi esposo estaba estudiando psicología holística y le comentó el tema de las constelaciones porque uno de los módulos que estaban viendo era el de las constelaciones familiares y le comenzó a contar, o sea, que estaba encantada, lo potente, lo sanador que era el tema, cómo ella fue, o sea, cómo le fue haciendo sentido tanta información de su familia cuando comenzó a conocer toda esta información de la psicología sistémica, ¿no? Que es parte de las bases de las constelaciones familiares. Y mi esposo estaba entusiasmado y ella le dijo a mi esposo, justamente viene un formador que está llegando de España y él está haciendo recorrido por Venezuela y uno de los sitios donde va a dictar una formación es acá en Anzoátegui. Okay. ¿Por qué no te entusiasmas para que la hagas? Que es excelente, te va a hacer súper bien, ya tú vas a ver. Mi esposo por temas de trabajo, o sea, por temas de horario, o sea, ni queriendo. Y yo estaba, justamente cuando ella le está haciendo la invitación a mi esposo, yo estaba sentada con ellos, yo estoy escuchando, pero no era una cosa que me enganchara. Okay. Yo simplemente estoy escuchando, ok. Y mi esposo se voltea y me dice, que lo haga ella. ¿No quieres hacerlo? Ella lo hace y ella después me cuenta. Yo me quedé así como pensando y yo dije, bueno, está bien. Requería 4 días de la semana intensivos, o sea, desde la mañana hasta la noche. Mi hijo menor tenía en ese entonces 5 años. Okay. Y yo estaba, o sea, con el tema, ¿cómo hago yo con la logística, el cuidado de los chicos? Son 4 días seguidos, semanales. Total que me aparecieron las oportunidades, o sea, de cómo podía organizarme con ese tema y todo fluyó. Entré a mis clases. La primera clase me pareció interesante el tema, pero ya cuando comenzamos a hacer prácticas de reconexión ya fue otra cosa. Sí, o sea que tú comenzaste esto en Puerto La Cruz, Anzoátegui. Sí. Ok, y ahora estás en Chile. Entonces, ¿en Chile tú Sí, desarrollas estas terapias? sí. De hecho, Todas. estando acá en Chile fue que estudié la maestría. Ok. Cuéntanos, Eh, Joana, ¿qué es una constelación familiar en sí? ok. ¿En qué consiste? Eh, Mira, es una terapia donde se observa esencialmente la dinámica de los vínculos en las relaciones, ¿bien? Que es que parte de allí, o sea, de las posiciones que yo esté tomando dentro de la dinámica en la relación, lo que va a marcar la pauta de qué papel me voy a jugar, ¿bien? Cómo me voy a sentir dentro de la relación, la capacidad de bienestar o incomodidad o conflicto que pueda surgir dentro de la dinámica.
una de las bases de las constelaciones, de los aportes que nutren y sintetizan lo que son las constelaciones en sí, es el análisis transaccional. Bien, los aportes de Eric Berner, bien, con respecto a los estados del yo, son esenciales para poder reconocer la base de las dinámicas dentro de la relación. Posteriormente, o sea, que se observa, se genera un movimiento, o sea, en el acompañamiento que hace el constelador ya con conocimiento de lo que va surgiendo, ¿bien? Ese movimiento que se genera crea un impacto a nivel interno en la persona porque a través de la mecánica cuántica hoy se ha podido comprender con nombres y puntual cómo se da el proceso, se proyecta la información del campo holográfico de la persona. Es decir, todos estamos rodeados por un campo electromagnético individual que contiene toda la programación, toda la información interna, incluso la que me conecta con mi sistema familiar. Bien, a partir de allí, yo genero emociones, formas de pensamientos, incluso a partir de ese conglomerado de códigos de información, de programación que poseo, es la forma como yo interpreto eso que percibo. Entonces, cuando se intenciona para hacer una constelación, se proyecta la información del campo holográfico y cada movimiento que se genera, la persona lo va sintiendo internamente y es lo que va produciendo el cambio. Bien, como el enfoque de las constelaciones va en el reconocimiento y el punto de reconciliación que se hace desde una metaemoción, en física cuántica se le conoce como el punto cero, bien, que es el que fusiona las polaridades desde una frecuencia más sutil, que es a partir de ese estado de reconciliación, de rendición a eso que es, bien, es que se genera el cambio. Y de hecho la sensación de la persona es de apertura. Okay. Bien sea propiamente en una zona específica del cuerpo, generalmente en el área del pecho, que se abre, o incluso a nivel de sensación alrededor de su cuerpo, siente liviandad. Okay. ¿Cómo funciona este procedimiento en sí y cuál es el objetivo de una constelación para la persona? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se consigue? Ya. Puntualmente comprender la dinámica, que la comprensión es lo que sana, porque es de adentro, ¿bien? No es un tema de que yo me lo digan de forma teórica y yo lo pueda entender en cierto orden, ¿bien? Pero cuando yo comprendo, parte de que lo siento, o sea, siento esa transformación interna. Entonces, el objetivo cuando la persona se va a constelar va a ser primero reconocer a través de las dinámicas de vinculación dónde se está generando el conflicto o la limitación que le está surgiendo. En cualquiera de los aspectos de la vida, la persona hace el planteamiento de acuerdo a cómo se siente. El constelador es el que lo va llevando al punto para ir desmenuzando hasta llegar a ese objetivo, bien, con el que la persona se identifique y dice, esto es. Y luego entonces la acompaña para hacer la configuración de la información y se comienza a dar el movimiento. Y a partir de allí el constelador acompaña en el proceso. Ok, entonces cuando yo voy a hacer una constelación, cuando yo voy a ser constelada, ¿yo debo saber qué debo sanar o solamente con patrones que yo vea que se están repitiendo en mi vida es suficiente para el constelador? Sí, de hecho, con que tú sientas la necesidad de constelar es suficiente. Ok. Porque, o sea, suele ocurrir que la persona no viene con una idea clara, incluso viene con muchísimos temas. Bien, entonces el constelador, o sea, lo va ayudando a ir ordenando la información y a ir disgregando, o sea, como el punto focal que en el momento lo está moviendo, que es lo que necesita observar. O sea, que hay una interacción entre el constelador y para dar con ese, Sí, quizás con lo que más necesita la persona en ese momento, porque sí, uno puede ir claro. con 500 ideas y de repente, o sea, de verdad, ¿qué realmente es lo que yo necesito sanar O para? sencillamente, como dice Joana, es como una necesidad. Yo me quiero, ¿sabes? Quiero hacer una constelación y no sabes ni siquiera qué es lo que te está moviendo. Y resulta que en el ejercicio salen un montón de cosas que tú necesitas sanar. Y que a lo mejor ni Claro. sabía que necesitaba sanar eso. Pero Exactamente. el constelador debe de conocer para poder reconocer.
Claro, Y allí parte la necesidad del estudio. Claro, ese claro. es el tema. Sí, Claro. sí. ¿Cómo nos tenemos que preparar de alguna manera para las constelaciones? Em, Primero la actitud del constelador y yo esto lo extrapolo a todos los aspectos de acompañamiento que uno decida tomar en la vida, bien sea con personas, o sea, con amistades, con familiares, en procesos terapéuticos, bien, que es primero de mirar al constelado de adulto a adulto, porque generalmente en el ámbito terapéutico se suele mirar desde una posición que no es frontal, bien, sino diagonal. Entonces, uno se siente con más poder que el otro, bien, y en esta postura, obviamente, uno de los dos tiene que perder fuerza para el otro someterse. Y no funciona así para que tenga realmente un efecto que empodere a la persona, bien, que lo lleve nuevamente a su centro, que le brinde esa fuerza. Entonces, en las constelaciones, una de las bases que entregó Bert Hellinger dentro del orden de la ayuda es reconocer al constelado de adulto a adulto. A partir de allí yo voy a poder observar, o sea, qué es lo que le está causando el conflicto, la limitación, pero lo estoy reconociendo, o sea, estoy reconociendo en él esa fuerza interna, esa capacidad, esos recursos internos que tiene para él afrontar esto que está sucediendo y pasar a un siguiente nivel. Bien, esa capacidad de convertirse en su mejor versión. Si el constelador no es capaz de reconocer eso, la fuerza del acompañamiento no es mucha. Bien, entonces es indispensable que el constelador tenga una mirada de adulto a adulto con el constelado, una mirada de asentimiento a todo eso que es tal y como es, que eso es una también de las bases esenciales que debemos aprender a integrar en nuestros procesos internos, en nuestra propia vida como consteladores, para poder reconocerlo y aplicarlo en el acompañamiento hacia otros. Bien, el asentir quiere decir el no juicio, mirar desde un punto objetivo de conciencia activa, de coherencia. Bien, en ese punto yo observo todo lo que sucede, pero como ya también yo tengo un conocimiento de causa, de por qué se da el mecanismo, cuál es la función, bien, que tiene en el fondo, o sirviendo un propósito mayor, este orden o este desorden que se muestra, yo comprendo. Bien, y en ese punto yo no entro en esa dualidad de juzgar o de mirar al otro por encima o por debajo de. Okay. Bien, y el reconocimiento del constelado que viene conjuntamente con su sistema familiar. Ese Joana, respeto, ese sentimiento. ¿y qué sanamos en el ejercicio de la constelación? ¿Dolores solamente emocionales o también pudieran aparecer dolores físicos con una raíz emocional o algo así? Primero se produce un pensamiento. El pensamiento produce la cualidad de la emoción. La emoción se registra en el organismo, ¿bien? Y de acuerdo al impacto que se genera, se registra en determinados órganos o determinadas zonas del cuerpo que van en consonancia o en resonancia a esa información que trae el campo de frecuencia. Bien, por ejemplo, un conflicto de una madre con su hijo generalmente se aloja en la parte de los ovarios, que es la que está vinculada directamente con la reproducción, con la capacidad de ser madre. Bien, no va a ser igual, o sea, a que de repente le vaya a dar un dolor en un oído, bien, porque es distinta la connotación. Entonces, en ese punto, cuando se hace una constelación para mirar el síntoma, bien, y hablamos de sanación, es porque se comprende la información que está nutrida por los patrones de pensamientos o creencias, el contenido emocional que posee, se hace la reconfiguración para transformar la cualidad de esas emociones con frecuencias más densas, elevarlas a través de la comprensión y de la rendición a eso que es, a frecuencias más sutiles, cambia la calidad de la emoción
y por lo tanto cambia también el registro del campo de información que se almacenó en determinada parte del cuerpo. Por lo que sí hay una transformación y un cambio a nivel fisiológico y bioquímico en el organismo, notable. Ok. Joana, y por lo menos esta información, ¿cómo nos llega a nosotros? O sea, ¿cómo le llega a la persona que está constelando? ¿Con quién, con quién nos conectamos en ese momento? O sea, no te conectas con ningún santo, ni mucho menos, no se Esa trata de parte. eso, no. Okay. Ya, sí, porque también hay mucho misticismo Sí, por alrededor del supuesto. tema. Claro, fíjate, principalmente la persona tiene que estar conectada con su propio centro para que pueda estar en ese punto de coherencia para observar sin identificarse. ¿Bien? Okay. Hay unos ejercicios que se hacen a través de la conexión con el guía interno. Pero cuando se habla de esa conexión con el guía interno es la capacidad de yo percibir bien las sensaciones de mi propio cuerpo en respuesta a lo que se está planteando o a lo que se está preguntando. El cuerpo siempre tiene la razón. O sea, el cuerpo es el que conoce o sea, lo que la mente tergiversa, la mente racional tergiversa, ¿bien? Y lo que nos callamos. Entonces, Entonces, cuando hacemos estos ejercicios, que ya tenemos estos movimientos sistémicos y todo, y estamos llevando a cabo el ejercicio, yo puedo incluso, o se puede incluso sanar traumas heredados. Yo puedo heredar traumas de algún ancestro sí, y ahí se sanan haciendo las constelaciones. sí. A través de las constelaciones se pueden sanar traumas transgeneracionales. Es importante recalcar, o sea, ¿por qué heredamos traumas? ¿O de qué hablamos? ¿O a qué se refiere cuando hablamos de traumas heredados? La vida proyectándose hacia adelante, lo que nosotros heredamos de generación en generación son las memorias emocionales. Okay. Bien, de hecho, a través de esas memorias emocionales, o sea, que son las que se registran en el campo familiar con alto impacto, bien sea de forma funcional o disfuncional, son las que se van manifestando de generación en generación. Las que se muestran a través de un conflicto activo son las que son disfuncionales, las que vienen con programaciones de creencias limitantes, las que están sumidas en una mirada de exclusión, de rechazo a esos aspectos que muestra este personaje del sistema dentro de su propio proceso, dentro de sus propias acciones, dentro de su propio comportamiento. Bien, entonces, cuando una persona en el contexto biográfico está conectado con un trauma del sistema transgeneracional, se va a mostrar a través de sentimientos muy profundos y muy limitantes, que se hace constante. Esa es la forma que nosotros podríamos identificar si es un trauma Transgeneracional. Eso, gracias, Dado. Sí, esa es una de las formas. Es por la profundidad del sentimiento, o porque hacemos cosas Sí, y seguimos sintiendo. Cuando hay bloqueos o Okay. limitaciones, por ejemplo, con el tema del dinero, que es tan popular el tema, ¿bien? Las limitaciones que nos surgen siempre vienen a raíz de programaciones que tenemos, o sea, que vamos heredando al sistema familiar. Incluso un no permiso que manifestamos desde el estado niño, bien, por seguir en lealtad inconsciente al patrón que se viene repitiendo en el sistema. Ocurre con mucha frecuencia que por temas de dinero hay riesgos de vida, o sea, riesgos de muerte, ¿bien? O hay de forma contundente muerte, pérdidas de vida. Por lo tanto, eso deja una impronta importante en el sistema. Puede ocurrir que yo esté conectada a esas memorias, bien, tengo toda la capacidad, todas las cualidades, o sea, para vivir disfrutando de abundancia y prosperidad en mi vida, vivir tranquila, cómoda, con bienestar, bien, sin mayor preocupación, sin entrar en ese estado de sobrevivencia con temas de dinero, pero siento siempre que hay un tope, bien, hay algo que no me permite ir más allá. Okay.
Y esas sensaciones, y en contexto concreto, cuando ocurre cuando sentimos que tenemos estas limitaciones, pero nos esforzamos y tratamos de desarrollarlo, pero es que yo hago este esfuerzo e invierto y busco esto y no se me da, eso siempre está vinculado a memorias del sistema transgeneracional que tienen que ver con eventos traumáticos. Tremendo dato, interesante dato eso, Sí. porque a veces nosotros nos estancamos, ¿verdad? Nos estancamos y Sí. teniendo muchas cosas y no podemos. O sea, hay algo que, como tú dices, nos impide. Estoy jugando con la perrita aquí porque ya esto es normal en nuestro episodio que los perritos quieran Bienvenida. participar siempre. Joana, ¿podemos romper estos patrones? ¿Se pueden romper? Se transforma. La energía no se rompe, la energía se almacena, se transporta y se transforma. Bien, se transforma siempre es la cualidad de la información. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicios de PNL, bien, y solemos, por ejemplo, utilizar frases limitantes como yo no puedo o el dinero es malo. Lo más simple y lo más común. Sí. Sí, bien. Puedo utilizar herramientas como la PNL para ir haciendo una reprogramación. El dinero es bueno, el dinero es mi amigo, que son como que las frases más comunes, ¿no? El dinero fluye a través de mí, etcétera. Pero si yo estoy vinculada a una memoria de trauma del sistema, yo tengo que primero, para transformar esa información de memorias emocionales, tengo que mirar concretamente, o sea, eso y colocarle nombre, darle un orden a través de la observación, comprender, o sea, que yo sienta bien la conexión con lo que eso me está mostrando, generar el movimiento del nuevo orden funcional y allí sí me repito todas las frases de PNL, todas las frases positivas y me van a calar perfectamente. Porque el tema es que el trabajo no se hace de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera para que pueda funcionar. Si yo me recargo bien de elementos que aparentemente funcionan, que son potentes, poderosos, etcétera, y hablan de, entre comillas, de éxito, bien, o de una persona que es próspera, si yo tengo un bloqueo interno, ni que me adorne como me adorne, va a ser el efecto que yo espero. ¿Por qué? Porque la información nuclear es la que va a marcar la pauta para la cualidad que se da en la periferia del círculo y no al revés. La información de la periferia influye, pero la que marca la pauta es la del núcleo. No, y yo creo que aunque no esté de forma consciente, ¿cierto? O sea, aunque sea una información que esté en el inconsciente, siempre te va a determinar como tu forma de comportar. Claro, porque es que fíjate, estoy hablando del inconsciente. Tenemos la mente consciente. Acá, el funcionamiento de la mente racional. Subconsciente acá en el sistema límbico y acá en el cerebelo es el eje de la mente inconsciente, que es la que se conecta con la información del alma familiar. Bien, que es el cerebro más arcaico. Pero ¿qué sucede? O sea, viene con unas programaciones adaptativas, bien, que venimos heredando de generación en generación y son necesarias en su momento, porque a través del conocimiento, de la adaptación a determinados entornos, bien, nosotros tenemos esa cualidad de que se nos hace sencillo adaptarnos al entorno cuando nacemos, cuando vamos creciendo. Solo que cuando hay programaciones disfuncionales, por ejemplo, que nos mantienen en estado de sobrevivencia a partir del miedo, bien, no son funcionales para mi contexto biográfico, entonces quedo sumido como en un bucle de imágenes subjetivas, de programación subjetiva, o sea, todo interno, o sea, de imágenes internas, bien, y no estoy reconociendo lo que es real y lo concreto, y es cuando me desadapto, o sea, estas programaciones adaptativas dejan de ser funcionales, me salgo de mi momento presente y quedo anclado a programaciones del pasado, bien, que me sacan totalmente del punto de coherencia de lo que es concreto y real. Y allí me bloqueo para yo poder reconocer las oportunidades que tengo a mi alrededor, que siempre están, todas están.
del tamaño, la cualidad, la forma como tú la busques, con el acceso con el que tú requieres en el instante. Solo que si estamos limitados, nosotros vamos a mirar, bien, a reconocer y a interpretar eso que percibimos a través de la programación interna. No. Y eso que tú dijiste hace unos segundos es súper importante porque eso aplica para todas las terapias. La forma Totalmente. principal que tienes que hacer es desde adentro hacia afuera, no de lo Así es. contrario, porque haga lo que haga, en eso estamos de acuerdo totalmente, no va a funcionar si no Claro, empieza en ti. Pero hay un cambio claro, interno. Ujú. Ahora, claro. ¿cuáles son las formas de constelar? Yo he visto que se constela con personas y también he visto que se constela con muñequitos. Entonces, quiero saber, aparte Ya. de las formas, si efectivamente Muñequito, cuarzo. sí, si el Sí, constelar con sí, objetos objetos. funciona de la Ujú. misma forma que hacer una constelación con personas. Sí, las constelaciones con personas son constelaciones grupales. Bien, Ujú. la dinámica varía, pero la intención y el resultado, el efecto, o sea, en el fondo es el mismo, porque como les dije, siempre dentro de, o sea, de una terapia de constelaciones, solamente con que la persona tenga la disposición, esa intención y atención, bien, de mirar, o sea, el enfoque hacia ese punto de resolución del tema, automáticamente se proyecta su campo de información. En el caso de las constelaciones grupales, hay una preparación que se le da a quienes participan como representantes para que ellos aprendan a diferenciar la información del campo de información de la persona y no se identifiquen con la información de su propio campo. Bien, Eso quería en saber. esto, sí, en esto ellos van sirviendo al movimiento. Por ejemplo, le piden, bueno, tú vas a representar a la mamá del constelado. Bien, la persona se Ujú. posiciona, el despliegue de información ya está en el campo. Bien, esta persona que está representando se coloca en el lugar donde el constelado le indica y simplemente va a percibir las sensaciones y va a generar el movimiento, bien, de eso que está percibiendo porque ya hay una disposición para servir como representante de la constelación. Bien, se genera un movimiento, se generan sensaciones, se generan, o sea, hay personas que tienen mucha más sensibilidad, incluso le llegan imágenes, le llega información, pero dentro de una constelación solamente va a servir el movimiento, ¿bien? Por lo menos yo trabajo de esa forma, hay quienes trabajan, o sea, que permiten que las personas digan todo lo que les surge y eso ensucia una constelación porque en ese comentar, la persona quien está representando puede entrar en juicio y ensucia la constelación, se identifica, bien, entonces pierde el punto de enfoque y se Ok. se pueden mezclar los campos, o sea, de información. Entonces, no podría resultar verídica. Entonces, en este punto, la persona solamente va a dar la información que el constelador le pida porque necesita mirar puntualmente qué está mostrando ese personaje. Bien, hay movimientos, hay posturas, hay actitudes que ya el constelador conoce de base que tienen una significación Okay. y a partir de allí va acompañando en el movimiento. Dentro de una constelación individual que se hace con los femores, los muñequitos o con objetos, incluso yo en la formación, o sea, les enseño a los estudiantes a trabajar con cualquier tipo de objetos, que ellos hagan conciencia de que es el campo el que entrega la información y el cómo me sienta yo cómodo de hacer el ordenamiento de los objetos, bien, es lo que me va a dar a mi referencia de esta información interna que no estoy percibiendo de forma ordenada. Ya cuando yo lo veo en físico, ya hay otro tipo de comprensión. Ya tengo también una comprensión, tengo un conocimiento cognitivo, ¿bien? También de eso que está ocurriendo. Y puedo entender. Y a partir de allí, o sea, se va generando el reordenamiento, pero como les dije inicialmente, este reordenamiento con estos objetos, porque no es el objeto en sí, sino la representación simbólica que está ejecutando en la mirada del constelado, bien, cuando genera el movimiento, automáticamente la persona lo percibe en su campo, lo percibe a través de sensaciones corporales, va sintiendo el cambio automáticamente.
Wow. Y Joana, ¿qué liberamos nosotros en una constelación? O sea, ¿qué se siente? ¿Qué liberamos? Yo lo miro más como que hay un desbloqueo, pero sí posteriormente a que haya el desbloqueo hay una liberación, ¿bien? Ok. Y es una liberación de esas memorias emocionales más densas que nos mantienen en Mm. estado de sobrevivencia, Sí, me imagino que ¿bien? aliviana un poco quizás la carga cuando ya tú encuentras el punto que, o sea, llegas, no sé, estoy suponiendo, supongo que llegas a un punto donde ya sabes, identificas cuál es tu problema o qué necesitabas sanar y a lo mejor a partir de ese punto la carga es más liviana. ¿Puede pasar Se- así? la sensación de liviandad surge porque cambian los patrones de frecuencia, Ok, ¿bien? Cambian los patrones de frecuencia en el campo de información, de emociones más densas, más cargadas, ok, bien, ya automáticamente cuando comprendo, cuando tengo una postura distinta y va generando en mí el movimiento que se necesita para ir sanando, automáticamente cambia la cualidad de la frecuencia y eso es lo que se percibe en el cuerpo, o sea, de emociones más densas, el cuerpo se ralentiza, el cuerpo se enferma, se siente más pesado, bien, estando en un estado de frecuencia más sutil, mi cuerpo se siente con mayor vitalidad, mayor agilidad, mayor liviandad y menos probabilidad de síntomas. Que siempre los entiendo. hay porque en el fondo el síntoma es un sistema de alarma. El síntoma es nuestro mejor amigo, la enfermedad es nuestra mejor amiga para revelarnos, o sea que tenemos un saldo pendiente por resolver y que no lo estamos mirando. Eso es realmente el significado de la enfermedad o del síntoma, porque el cuerpo lo que hace es responder de forma sabia, de forma ordenada, bien, a un plan de contingencia porque esto está funcionando de forma irregular al Ok. proceso de equilibrio natural. Bueno, natural no, idóneo, porque también el proceso de rescate que da de plan de contingencia que genera el organismo también es un proceso natural, un mecanismo natural. Claro. Sí, Ok. parece la teoría de las 5 leyes biológicas, ¿cierto? Es De un poco Hammer, eso. sí, Así es. sí, Una sí. pregunta, entonces, el tema de cuando hacemos las constelaciones, ¿a cuántas generaciones yo pudiera Llegar. acceder? Ujú. Generalmente se ve hasta la cuarta. Ok. Eh, yo o sea, he visto casos donde es necesario, o sea, donde se ha mostrado hasta la quinta generación. Ok. Wow, o sea, Sí, que hasta la quinta generación. depende del tema que se esté tocando y, o sea, y la información que involucra, pues. O sea, Generalmente es cuando todavía hay memorias traumáticas. Entonces se es. mira, o sea, dónde comenzó la historia del trauma Wow. y se Eh, observa a partir de qué generación comenzó. Joana, ¿por qué cuando hacemos este tipo de constelaciones grupales podemos tener movimientos sistémicos y la persona puede, o las otras personas que están allí pueden tomar los roles de tus familiares? ¿Cómo se produce esta dinámica? Se producen movimientos sistémicos porque la persona está, la información o sea, con la que está involucrada o lo que nos involucra en el campo de información Ujú. es con información del sistema familiar. Bien, por eso se habla de movimientos sistémicos como tal. Ujú. De hecho, yo te comentaba que el constelador debe estar consciente de que el constelado, desde su Ujú. adulto, viene también con una información de su sistema y la rendición y la mirada de asentimiento es hacia el constelado con todo su sistema, con todas sus historias. Bien. Y me dijiste que la segunda pregunta, ¿Por aparte qué, del movimiento sistémico, por qué podemos tomar los roles familiares? ya. Ok, porque nos identificamos con personajes del Ujú. sistema O sea, repitiendo patrones del sistema familiar, eso. por lo menos yo no he hecho constelación, pero he visto, por lo menos en videos o algo, que las otras personas pueden tomar los roles. O sea, yo puedo ser en ese momento, me involucro como que soy tu mamá a la persona que estás constelando, o puedo tener una figura de un rol familiar, de un ancestro. ¿Me hablas dentro del contexto de las constelaciones grupales? Correcto. Ya.
Bueno, yo les comentaba que hay una preparación previa, o sea, con una Ujú. información y unos ejercicios específicos para que la persona aprenda a reconocer la información de su propio campo, bien, versus la información que se percibe en el entorno. Entonces, a partir de allí, como les dije, cuando el constelado comienza a manifestar su tema, se despliega el campo de información de su propio campo holográfico. Bien, Ok. y van surgiendo la información de personajes determinados que el constelador comienza a pedirle, o sea, que coloque ciertos elementos que van en consonancia con esa información, con esa historia, bien, y se despliega el resto de todo lo que interconecta a ese campo de información a partir de ese elemento. Okay. Ocurre, o sea, de forma normal, natural, que nosotros somos sensibles al campo o sea, al campo que nos rodea, porque todo es energía, toda manifestación de materia siempre está nutrida y rodeada de energía. Bien, solo que estamos en modo mecánico y no nos damos cuenta de las sutilezas en las percepciones de mi propio campo de información, bien, de cómo me siento realmente, cómo se siente mi cuerpo, versus si yo me muevo a determinado lugar y me puedo sentir distinta. Pocas veces se percibe eso. Y se suele, en modo mecánico, o con la conciencia en switch o modo avión, como digo yo, solemos confundir lo que percibe mi campo, lo que yo contengo en mi campo de información y conecto con otro campo de información que se siente diferente y lo tomo como que es mío. ¿Bien? Okay. Porque estoy activo, o sea, no estoy deteniéndome a mirarme, a observar. ¿Bien? Y lo tomo como mío. Es un estado natural el que se pueda percibir el campo de información que nos rodea. Okay. Solo que hay que estar en un punto de coherencia, hay que estar con la mente, con las revoluciones más en calma, bien, con una conciencia de observar, de observar mis propias sensaciones y observar las sensaciones a mi alrededor. Allí yo puedo diferenciar el campo de información. Una pregunta, y cuando nosotros estamos haciendo el ejercicio de la constelación, yo siento tal vez que en mis ancestros hubo algún conflicto entre ellos, pero a la vez me afectó. Ajá. Yo pudiera, mediante la constelación, lograr que estos ancestros reconciliaran su situación para que no me afecte a mí, o tiene que ser algo directamente conmigo. Siempre lo que te vas a constelar es lo que te afecta directamente a ti. Ese es otro mito que hay alrededor de las constelaciones, ¿no? Que se piensa que yo voy a constelarme porque quiero salvar el sistema. Exacto. ¿Bien? Porque es lo yo que soy buena persona. normalmente se Sí. escucha. Vamos a salvar a nuestro árbol. Sí, y es una creencia limitante, bien disfrazada de, entre comillas, buena conciencia. Okay. ¿Qué ocurre? Siempre vamos a mirar dentro de una constelación aquello que nos afecta directamente, porque en el fondo, como les dije, la esencia es mirar las dinámicas de vinculación. ¿Qué me mantiene a mí en este lugar? ¿Qué me mantiene a mí en esta dinámica con esta persona o estas personas? ¿Qué me mantiene a mí en este lugar sintiéndome de la forma como me siento? O sea, ¿qué me está mostrando? ¿A qué me está invitando este proceso que estoy llevando? Bien, y en ese punto en que yo comprendo, en que yo entro en esa búsqueda de resolución de eso que yo estoy sintiendo, de cómo me siento bien en este momento, en este contexto, en esta situación, en este lugar o con estas personas, a partir de allí comienzo mi propia búsqueda interna. Comienzo ese despliegue de apertura interna, de comenzar a mover la roca de la entrada de la cueva, salir de la cueva y mirar la luz, conocer el mundo tal y como es. Y no con las imágenes subjetivas de la caverna, haciendo alusión a la caverna, a la historia de la caverna de Platón. Okay. Claro. Bien, entonces, cuando yo hago ese movimiento, bien, y ese proceso de sanación interna, sí hay una influencia funcional, digamos que positiva, dentro del campo de información del sistema familiar. ¿Por qué? Vamos a mirar el campo del sistema familiar como una placenta, ¿bien? Que contiene a todas las células dentro de esa placenta. Todas las células serían los integrantes del sistema familiar, ¿bien? La transformación de cualidad de una célula siempre va a inferir
en la cualidad de la frecuencia del campo que lo rodea. Por lo tanto, si influye en el campo, va a influir también en el campo de las células que interconectan dentro de esa placenta. Asimismo ocurre con el alma familiar. Okay. Está nuestro campo morfogenético o el campo holográfico, ¿bien? Y está el campo mórfico, en este caso, o sea, que se ve en el sistema de la naturaleza, pero pudiéramos también llevarlo al enfoque del sistema familiar. Es un campo específico, un solo alma familiar que contiene la información de todos los miembros, y cada movimiento que se genere en cada uno de estos miembros, de la forma que sea, siempre va a afectar de alguna u otra forma al resto de los miembros del sistema. La información que yo trabaje, que la reprogramación que yo haga, que sea de alto impacto, recuerden que esa es la que queda registrada en el sistema familiar, en el campo de información, ¿bien? Y va a estar disponible para quien entre en resonancia con esa misma información. Es así también como se dan las identificaciones de los patrones de repetición de personajes del sistema familiar. Ya, o sea, ya esto lo veríamos más profundo a nivel del alma. Yo traigo una información, traigo unos registros, traigo un saldo deudor y un saldo a favor. Bien, a partir de allí ya traigo una cualidad específica y conecto con un sistema familiar que va en consonancia a esas cualidades que yo tengo. Y siempre me van a invitar a potenciarla, tanto que si mi saldo deudor es similar al que posee el sistema, bien, como mi saldo a favor de dones, talentos y fortalezas, bien, que va en consonancia también con las del mismo sistema y me van a potenciar. Entonces, conecto con ese campo de información, surge la identificación con uno o varios personajes del sistema que están en resonancia a esa misma información. En el contexto biográfico, comienzo a manifestarla a través de activadores externos, bien, que van a estimular mi percepción, pero recuerden que la percepción va a surgir a partir de mi programación, de mi campo de información. Se estimula y voy generando las conductas, bien, voy generando los comportamientos. Y en cada movimiento que voy ejerciendo, de la forma como lo voy haciendo, yo voy generando un nuevo patrón de información. Y se va modificando a medida que se va proyectando en cada miembro, se va modificando. Bien, hay en los patrones de repetición que se dan a través de las lealtades inconscientes, lealtades invisibles. Bien, yo quedo inmerso como en un bucle, en un campo que tiene una limitación que no me permite ir hacia la vida, sino que me ancla siempre hasta este lugar. Entonces, quedo en retroceso repitiendo la misma memoria una y otra vez en distintos contextos, en distintas formas, pero con la misma cualidad emocional una y otra vez, y no avanzo. Allí hay una identificación con uno o varios miembros del sistema. Esta también es una de las formas de reconocerlo. O sea, que por eso es que uno repite prácticamente, que uno en una etapa de su vida de repente dice, ya, pero es que estoy actuando igualito que mi mamá, por decirlo. Estoy actuando igualito que mi abuela. Sí. Entiendo. Y entre más lo rechazamos, más nos parecemos. Sí, qué Eso también es impresionante. física, sí. Sí. Joana, ¿qué podemos sentir al momento de una constelación? Nosotros, ¿qué sentimos? Físicamente o emocionalmente. Ya. El constelado, en este caso. Bien. Todo depende de la información que se vaya a manejar, que aparezca, ¿no?, en el campo de información, pero sensaciones, o sea, frecuentes, muchas ganas de llorar, presión en el pecho, presión en la garganta, molestias o un dolor de cabeza, la cabeza pesada o mareo, sensación en las manos, en los pies, pesadez, en la espalda, en los hombros. Esto cuando estamos mirando propiamente la información que genera la intrincación o el conflicto, ¿bien? El conflicto activo. Cuando se comienza a dar el proceso de sanación, va cambiando. Esas sensaciones van desapareciendo. Incluso el cuerpo, la persona va cambiando la postura, comienza a hacer respiraciones así como liberadoras, ¿bien?
justamente en ese punto en que se está dando el proceso de resolución. Y O sea, esto, la expresión de la persona, las sensaciones también van dando otra lectura de cómo se va manejando el proceso. y hay crisis de sanación, como en otras terapias energéticas. ¿Qué entiendes tú por crisis de sanación? Por ejemplo, cuando hacemos Reiki, sabes Ujú. que después del Reiki muchas veces a la persona puede ocurrir una crisis de sanación, que puede ser que le dé un malestar como un dolor de cabeza o que le dé, hay personas que le da vómito, hay personas, ¿sabes? Ese tipo de cosas que es nada más, Ya. es por un periodo de tiempo determinado, pero es que sencillamente es como que estás terminando de soltar todo lo que removiste energéticamente. Eso sucede también con las Eh, constelaciones. sí, por supuesto, porque en ambas disciplinas, bien, aunque la intervención es distinta, el mecanismo energético es el mismo. Se está Bien, moviendo. sí, se está moviendo, pero genera este tipo de malestares porque todavía hay resistencia. Entonces, los procesos de sanación y de esa sensación de bienestar van a depender también, o sea, el tiempo va a depender de la capacidad de afrontamiento que tenga la persona para esa información y las resistencias internas que esté manifestando, generalmente inconscientes. Bien, Okay. y a eso es lo que se le llama como las crisis posteriores a esas crisis de sanación. En el Ok. caso de las constelaciones se hace un movimiento, bien, se reordena, pero generalmente eso viene interconectado con otras informaciones. Entonces, ese movimiento que se genera, por ejemplo, en una constelación, va a generar efectos en el resto de otros aspectos de la persona, bien, que están interconectados con esa información puntual que se trabajó. Entonces, en ese caso, ya yo reconozco cuáles son los movimientos que están relacionados con esto dentro de las dinámicas. O sea, yo le puedo entregar la información a la persona, pero hay un proceso interno que le corresponde llevar y eso va a depender del nivel de conciencia y la capacidad de apertura que tenga la persona para entregarse a ese proceso. Como le digo, allí se manifiestan las resistencias o no resistencias a eso que se muestra. Ok. Entiendo. Johanna, por lo menos he escuchado, he visto en varias terapias, en varios programas que por lo menos dicen que nuestras parejas son una proyección de nuestros padres. ¿Qué cierto hay en eso? Son una proyección de la dinámica en los vínculos con nuestros vínculos, de la dinámica de nuestros vínculos con nuestros cuidadores primarios, o sea, con nuestros papás. Mm, Sí, bien, Sí. es del vínculo, recuerda que siempre es el vínculo. Bien, la persona siempre me va a mostrar una información que está relacionado con mis propios procesos internos, con la cualidad con la que yo he construido las estructuras y bases de mi autoestima, que parten de la cualidad del vínculo primario. En el caso de las parejas, son el espejo más directo, igualmente los hijos. Son el espejo Ok. más directo que tenemos de esas fortalezas y esas debilidades en el vínculo primario, en el vínculo con el que nos nutrimos con nuestros papás. Ok, porque en muchos casos entonces pudiera ser que si yo busco a mi pareja a veces esa sensación de protección, es porque estoy proyectando algo que me hizo falta, pudiéramos decir así. Sensación de protección, necesidad de protección o de tú querer proteger. No, no, de que me protejan a mí. O sea, puede ser entonces Ah, en ese claro. momento es que estoy proyectando esa necesidad de que alguien, de sentirme protegida, Sí, por decir un ejemplo, sí, por dar un ejemplo. sí, en algún aspecto. Bien, siempre Ok, lo que hay que mirar, o sea, en qué punto deja de ser funcional. Allí ok, es cuando me aboco a buscar una solución, a hacer una constelación familiar. ok. y los temas de trastornos pueden ser incluso mentales o alimenticios, Ujú. este tipo de trastornos también pueden ser tratados con constelaciones, pueden derivarse de relaciones o Sí, de vínculos en el sistema. sí, el síntoma también se puede mirar a través de una constelación. Por lo general, los trastornos mentales van en la línea de la fuerza masculina. Bien, Ok. va directamente relacionado con ese campo de información. Las enfermedades eh, más, de, más físicas están relacionadas con la línea de la fuerza femenina, la relación con la madre. Con la madre.
Interesante esa parte. No Sí, sabía esa parte sí, de los problemas mentales relacionados con la línea. sí, Sí, porque lo más Súper común que escuchamos interesante. es sobre el dinero, si no estamos bien con la parte del sí, Sí, padre, creo. En una sí. parte he leído incluso que hablan más del dinero, porque tenemos que estar bien con mamá para que la parte del dinero esté bien. Y en otro he leído lo contrario. Entonces, sabes que a veces uno lee Lo que pasa es diferente. que el tema del dinero es amplio, ¿no? Ujú, Podemos verlo más puntual a partir de la abundancia y la prosperidad. Entendiendo la abundancia, o sea, nosotros de forma natural vivimos en abundancia. El permitirnos tomarlo, bien, allí es donde está el meollo del asunto y ujú. parte de la programación y de la cualidad del vínculo con la madre. La abundancia está relacionada con el lado de la madre, la capacidad de prosperar está relacionado con el padre, con la fuerza del padre. Ok. Bien, y la capacidad de prosperar, cuando hablo de esto, me refiero a la capacidad de construir con eso que ujú, poseo, con esos recursos internos y recursos externos que poseo. Bien, Ok. a partir de allí yo construyo, tengo esa capacidad de construir, que hay personas, muchísimas personas que tienen esa limitación, bien, en esa capacidad de construir. O la Y falta de eso está, merecimiento. O- sí, sí, también. ujú, El merecimiento también va por la línea del padre, la capacidad de permitirme va por la línea de la madre. ok. Joana, cuando estamos haciendo constelación en ese momento, ¿cómo la persona, el constelado, puede saber que no está sugestionando la situación? O sea, que no es sugestión y lo que está recibiendo es real. O sea, ¿cómo podemos identificarlo? Las sensaciones, como te digo, el cuerpo no Ujú, miente. El cuerpo ok, no miente. El efecto que se produce a nivel interno es el que le va a revelar, ujú, ¿bien? Si eso que está haciendo realmente está en consonancia con algo más profundo o está siendo superficial. Pero se puede dar la ocasión, pero no es común. es como No es sí, común porque y en eso influye también el constelador, la capacidad consteladora. ok, ok. Sí, Ujú, porque yo a veces soy muy racional, entonces a todo le quiero buscar un... No, entonces uno a veces le juega este papel, claro, ya esto uno va aprendiendo, va tomando conciencia, pero juega ese ujú, papel, me ha pasado muchas, bueno, será yo, lo estoy sacando desde qué punto, o sea, estoy ujú. racionalizando todo y sé que puede pasar, por eso la pregunta que no sé si es común o no. Sí, O sí, sí. Y de hecho la actitud también se mira también con frecuencia en personas. Ahora, hay que tener claro, o sea, quien va a buscar una constelación es por voluntad propia. ujú, Nadie lo puede total, forzar. no, totalmente. Bien, así es. sí, y en casos, por ejemplo, yo hago acompañamiento psicoterapéutico y hay personas que son muy racionales, ¿bien? Ujú, Y, o sea, quiero justamente, uno de mis enfoques es llevarlos a ese punto de reencuentro consigo mismo más profundo, de que aprendan a conocerse, a sentirse, ¿bien? A observarse. Y hay ejercicios en los que ellos dicen, bueno, yo estoy haciendo lo que tú me estás indicando, pero yo no creo en eso, ujú. ¿bien? Y yo le digo, es que no se trata de que tú creas lo que yo te digo. ¿Qué sientes? ¿Qué sentiste al inicio? ¿Qué sientes ahora? O Sí, sea, sí, no se trata de que yo lo diga, se trata de que tú lo sepas, tú lo sientas. de soltar esa resistencia, porque Así es. eso es Sí, todo. O sea, sí, pero igual se genera el movimiento. Si la persona se apertura, bien, se genera el movimiento de alguna u otra forma, en algún momento. Incluso el que ceda con cierta resistencia se siente, eso se siente. Ahora, ¿sabes qué? Voy a otro, bueno, dentro de las mismas constelaciones, pero un poquito de otro tema. no te me vayas a ir para Tranquilo. otro lado, no, ni mira que te conozco. Todo sí te Este, conecta, tranquila. sí, sí, precisamente a eso iba. Mm. ¿Tendría algo que ver o tendría yo la manera de solucionar algún conflicto a través de las constelaciones? Pero tendría algo que ver también el tema de las regresiones. Me pongo en contexto. Por ejemplo, sabemos que las almas bajamos en conjunto, ¿no? Entonces, Ujú, generalmente no somos almas aisladas, sino que somos una familia de almas. Cualquier ujú. conflicto o situación que yo tenga con una de esas almas que posiblemente personificó otro personaje, por llamarlo de alguna manera, en mi sistema familiar, ¿pudiera yo solucionar algo que yo traiga de una vida pasada con esta persona? Automáticamente. De hecho, o sea, con esa mirada ya más
eh, más metafísica, Ujú. o sea, hay una correlación total. De hecho, o sea, si yo tengo temas con una persona específica y es un tema, o sea, que me impacta en gran manera, recuerden que yo les explicaba en un espacio, en algún momento, en el que nosotros conectamos con la información de determinados personajes del sistema porque estamos en consonancia a nivel más profundo, ¿bien? De mi Sí. propio campo de información. Y en contexto biográfico, como nada queda pendiente en el sistema, todo lo que tiene que resolverse se va a mostrar de alguna u otra forma y podemos conocer o conseguir determinadas personas que nos llevan al punto límite, que siempre nos van a invitar a mirar más profundo, entrar en ese proceso de resolución y puede estar relacionado justamente con memorias o con temas pendientes, o sea, de otras vidas que se ve también dentro de una regresión. De regresión de Perfecto. vidas pasadas, porque hay también Sí, regresión en la propia en vida, etapas de el útero. contexto, sí. Y Sí, progresiva, esto. sí, O sea que sí. sí tiene esto relación y nosotros pudiéramos acceder en una constelación a una vida pasada. No, No. no. No es el enfoque de las constelaciones. Ok, ok, Ujú. Y el proceso también es diferente. Es distinto, sí. Ujú. ok. ¿Cuántas sesiones necesitamos nosotros para sanar algo? O puede ser en la primera o dependiendo de lo que queremos sanar. Parte del estado de conciencia en el que se encuentra la persona, porque ocurre, por ejemplo, una persona que ya ha venido trabajando en sí misma hace rato y hay un tema que se le viene repitiendo, le viene resonando y quiere mirarlo puntual y ya, o sea, con esa persona ya entra como en un espacio de calma, si se quiere, ¿bien? ¿Cómo hay, y es, o sea, con esa constelación es suficiente en esa etapa de su proceso. Ocurre en otros casos, o sea, cuando las personas están muy ancladas a programaciones de sobrevivencia, puedes hacer una primera constelación, temas intensos, pero se recomienda, o sea, a hacer otra constelación y, o sea, como yo hago como acompañamiento psicoterapéutico, yo recomiendo el acompañamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque tú desbloqueas bien la información que está relacionada con la cualidad del vínculo, pero hay un contexto en la forma como me relaciono que necesita una nueva reprogramación de mucho mayor tiempo. Y ahí es cuando se requiere el acompañamiento psicoterapéutico para ir reordenando bien esos patrones que generan los comportamientos y determinados hábitos que están siendo disfuncionales o están siendo disruptivos de alguna forma. Entonces, ¿este sería el seguimiento aconsejable después de hacer una constelación familiar Sí, o seguir con constelaciones más? Lo principal sería hacer terapia. sí, sí. Ok. Es Y lo que recomiendo principalmente. Hay personas, o sea, que no, porque no todo el mundo se abre para eso. Así es. Bien, y, o sea, de repente dice, no, bueno, o sea, podría ser otra constelación, sí. O sea, si el tema es muy intenso, de repente les recomiendo dentro de 10 días o 15 días, pero no se constela en lo mismo que se hizo en una primera constelación. Ujú. Siempre ese movimiento va a generar movimientos de otros elementos dentro del mecanismo. Bien, entonces cuando se aborda la constelación, vamos a observar, o sea, los movimientos, la información que se generó mediante el movimiento de ese primer abordaje con esa primera constelación y entramos como en un rescate de resolución a eso que surgió. ok, Perfecto. sí, nosotros, esto dijiste un pedacito anteriormente, pero es como para romper con este mito. Ujú. Logramos sanar a nuestro linaje. Si nosotros, o sea, si nosotros llegamos a sanar una situación, ¿se logra sanar el linaje? O O sea, por lo menos todos los No, que los vienen después de ancestros. nosotros. em, no sanamos nuestro linaje. Bien, eso es importante que quede claro, porque hay unos procesos que son necesarios vivirlos dentro de nuestra individualidad. ¿Influimos en la información del campo colectivo, del campo del sistema familiar? Sí, se influye, no se sana. Bien, no se sana el linaje, solo que se aporta de forma funcional una nueva información. Con el tema
de la proyección a quienes vienen después de nosotros o quienes vienen delante de nosotros. En el caso de los papás, con la información que nosotros vamos subsanando en nuestro propio campo de información, se reajusta inmediatamente esa sanación en el campo de información de nuestro hijo, bien, que está vinculado, o sea, que posee directamente de nuestro propio campo. La cualidad de esa información de ese patrón se reajusta en el campo del niño. Hay un tope, hasta los 15 años, máximo 16 años, hay una proyección directa del campo de información de los papás con los hijos. No se constelan los niños, ¿bien? Se constela a partir de 18 años, que ya comienza una nueva etapa de individualización. Ok. Perfecto. A partir de allí puede constelarse, pero menores no se constela son a los papás. Y siempre, como les comentaba, siempre para mirar el tema que a mí me involucra dentro del proceso, la dinámica que estoy llevando con el hijo. Porque eso, esa cualidad en la dinámica me está reflejando una propia información de mi campo y mi hijo lo que está es sirviendo como un personaje dentro de la dinámica o llevándome el ritmo en el baile, haciéndome como quien dice un favor a nivel inconsciente, porque el niño siempre dice que sí a todos los mandatos de papá o de mamá. Bien, y solamente él está por fidelidad siguiéndome el ritmo. Si yo cambio la programación, la información que me mantenía en esta dinámica, me muevo del lugar, ya la actitud, el comportamiento del niño ya no tiene razón de ser. Bien, entiendo. Porque ya no es necesario esa dinámica porque se resolvió. Incluso los síntomas, las enfermedades en los niños se trabajan a través del campo de los papás. Interesante incluso el tema de TDA, también. Todo eso yo lo trabajo a través del campo de los papás. Y tienen resultados en las memorias, o sea, lo que se reconfigura son las memorias emocionales que causan la conducta o el comportamiento del niño. Bien, incluso a nivel bioquímico hay una reconfiguración que se da, pero partiendo de la sanación en las memorias emocionales que involucran ese campo de información, de ese síntoma. Todo es un proceso, todo es una dinámica. Pero todo está súper mezclado, ¿sabes? El campo tuyo con el campo de tus hijos, más que todo directamente. Yo creo que de todo lo más importante es la conciencia que nosotros tengamos. De todo. Ya va, antes de la apertura cerrar, una cosa importante, ¿alguna contraindicación? ¿Hay alguien que no debería hacerse constelaciones, Joan? Las personas esquizofrénicas no deberían hacerse constelación. Tiene que ser, o sea, un constelador con mucho conocimiento y mucho dominio del tema para que pueda acompañar de forma óptima. Pero no recomiendo, o sea, que cualquier constelador maneje el tema, porque es muy delicado. Sí. Perfecto. Bueno, y los beneficios ya lo damos por sobreentendido, que bueno, tienes tu proceso, un proceso y es un proceso de sanación que va a influir de cierta manera en tu sistema. El beneficio, los beneficios principales son una sensación de fuerza interna, de equilibrio, que se da después de una terapia de constelaciones. O sea, se ve directamente. Igual en cualquier proceso de sanación, la persona se siente con mayor vitalidad, más fuerza, como en un solo bloque. Más centrada. Sí. Y unido a eso, pasamos de un estado de sobrevivencia a la voluntad de vivir, viviendo, disfrutando de la vida, reconociendo esos aspectos funcionales, lo que nos entrega la vida en sus múltiples colores y en sus múltiples aspectos. O sea, comenzamos a valorar, bien, y en esa valoración y esa nueva percepción que tenemos, o sea, nos expandimos, vamos creciendo, o sea, vamos cambiando de línea de tiempo. Y es notable totalmente en la experiencia, incluso en las dinámicas de las relaciones.
haciendo referencia a esto, por ejemplo, ocurre mucho en casos de parejas. Entonces viene una de las parejas, mira que tengo esta situación con mi pareja, me está ocurriendo esto, esto y esto y esto y esto, pero es que mi pareja sí, eso no va a cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos todo el proceso, obviamente desde la comprensión de que no es el otro, sino lo que a ti te compete, que te mantiene en ese lugar y en esa dinámica, se hace el movimiento y la persona ya cambia la actitud, ya es otro sentir. Y yo le digo, mira, cuando tú llegas a tu casa, esta actitud que tenía tu pareja, que era muy marcada, o sea, que era la que te mantenía a la defensiva, reaccionando, te mantenía en este estado de conflicto, bien, o sea, ya deja de ser, va a cambiar. Entonces me escriben, increíble, llegué a la casa, me saludó, no me dijo nada. No necesitas decirle nada, o sea, simplemente con que tú hagas el cambio interno, cambia ya la forma de cómo el otro personaje se conecta contigo dentro de la escena. Totalmente, Joana, porque lo viví, o sea, lo he vivido. Desde cuando tú cambias ese chi y empiezas a trabajar en ti, tu entorno cambia automáticamente. Totalmente, o sea, tú no tienes que hacer nada. Y de verdad, eso se ve en tu alrededor. Muchos se quedan, otros se alejan porque no entienden este proceso, pero es parte de, y nosotros siempre respetamos los procesos de cada vez y el tiempo, sobre todo. Joana, gracias por esta entrevista. Gracias por pero no te vas a escapar todavía. Pregunta, ¿las constelaciones se pueden hacer online? Sí. ¿Tú las haces online? Sí, yo trabajo, de hecho, es online. Bueno, ok. Aquí vamos a dejar la información de Joana para el que esté interesado la pueda contactar directamente. Pero antes de irte, nosotros tenemos también nuestra dinámica aquí en este programa para el invitado. Y tenemos una serie de preguntas. Ronda de preguntas y respuestas rápidas. Supuestamente rápidas. Sin pensar mucho. Que venga a la mente. Ok. Ay, papá. Voy. ¿Tu lugar favorito? Un espacio de meditación que tengo en mi casa. Ok. ¿Frío o calor? Ambos. ¿Eres supersticiosa? No. ¿Puedes vivir sin redes sociales? Sí, de vivir sí puedo. que lo practique no del todo, pero sí, o sea, no me quita el sueño. Okay. ¿Qué es lo más emocionante de tu trabajo? El vincularme con otras personas y conocer cómo funciona, conocer y poder corroborar, o sea, de cómo funciona el sistema, de que la información que yo, o sea, voy obteniendo, verlo en la práctica, eso para mí es lo máximo, me encanta. Me encanta, me apasiona lo que hago. ¿Qué país te gustaría conocer? No tengo ninguno de preferencia, me siento cómoda donde esté, a donde me lleve la vida, me lleve el proceso. Estoy abierta. ¿Alguna palabra favorita? No sé, no la pensé, pero ahorita me vino fue luz. Luz. Qué lindo, claro. ¿Crees que te conoces bien? Hasta ahora no termino de conocerme, siempre estoy descubriendo cosas nuevas. Creo que uno nunca se termina de conocer. Yo creo que todo. Sí. ¿Qué tipo de películas te gustan más? Románticas. Cuando te sientes triste, ¿a quién recurres? A mi Cristo interno. ¿Cantas en la ducha? Sí. Y fuera también. Y afuera también, no importa. Sí. Ay, Joana, mira, muy buena entrevista, muy interesante. Aprendimos muchísimo hoy, creo, y para nosotras que no hemos hecho constelaciones aún, nos aclaraste demasiadas dudas y ahora vamos con otras perspectivas y más claras en lo que queremos conseguir. Excelente. Gracias a ustedes por el espacio, me encantó. Gracias mucho. O sea, bye. Así nos despedimos de este programa, súper interesante. Besito, así que, chao. Chao. Chao, que estén bien. Gracias, cuídense. igual. Chao, igual. gracias.